buenos días, amigos televidentes. Estamos de regreso aquí en el grupo de medios Telemicro para llevarle una entrevista especial simultánea con Delitne Ascensión, y a partir de ahora los programas matinal, La Opción de la Mañana, Despierta RD se conectan a través de Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional, Telecentro Canal 13, Digital 15 y las 120 emisoras en todo el país. En esta entrevista, bueno, pues Laura Castellanos, Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor, estaremos entrevistando a Delitne Ascensión, quien es ministro de Obras Públicas, y esta entrevista simultánea estaba prevista de hace mucho tiempo y parece ser que será la última como ministro de Obras Públicas ya a partir del pasado mañana. Delitne Ascensión, después de 4 años, 7 meses en el cargo, bueno, pues dejará esas funciones, aunque ocupará otras en el gobierno. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Alberto, Laura, don Percio Maldonado, muy complacido de estar aquí con ustedes y cerrando este ciclo de mi paso por la administración pública desde este programa, que fue uno también de los primeros programas que vine al iniciar en mi gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas. Ministro, bienvenido. Bueno, en adición a ese breve audiovisual que vimos al principio, también recibimos unas memorias muy amplias que reportan las obras que han sido entregadas durante estos 4 años, 587 en total. Cuéntenos un poco de cómo se dio ese recorrido y cuál usted entiende que son las más trascendentales. Primero, a nuestra llegada al Ministerio de Obras Públicas, cónsono con los lineamientos del presidente Abinader y del Partido Revolucionario Moderno, apostamos por desarrollar una gestión desde el Ministerio de Obras Públicas distinto a como se había trabajado en los últimos años en el Ministerio de Obras Públicas. Primero, definimos que teníamos que tener una cercanía con la gente, que debía de ser un ministerio humano, comenzando con su ministro, que debíamos de tener una gestión transparente, que es uno de los legados que ha construido el presidente Luis Abinader, y sabíamos las situaciones que en el pasado había tenido el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Por ello, fortalecimos los órganos internos de la gestión, como el Comité de Compras y Contrataciones, la Dirección de Compras y Contrataciones, y esa es una de las razones por la que podemos decir que después de la realización de unos 993 procesos de compras y contrataciones, no hubo una impugnación que prosperara en los órganos en las que las escasísimas se pudieron levantar. Igualmente que ampliamos la matriz de proveedores y de contratistas de obras del Ministerio de Obras Públicas. Ello nos ha valido el reconocimiento de instituciones como la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, en donde nos han testimoniado su gratitud por la oportunidad que a cientos de ellos se les ha dado. Lo propio puedo decir de la Asociación de Productores de Asfalto, que al salir de aquí recibiremos un reconocimiento y el testimonio de decenas y decenas de personas que tuvieron la oportunidad de participar en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Eso se tradujo hacia afuera y produjo una sinergia entre contratistas, suplidores del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la gestión y más allá, los agentes económicos del país. Puedo decirle que gracias a esa confianza y a ese buen nombre que ha creado el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cuando salimos a través del fideicomiso RD Vial a colocar fondos, la primera emisión que hicimos, de emisión de bonos de unos 22 mil millones de pesos,
recibimos ofertas por 51.000 millones y llegamos a totalizar cerca de unos 40.000 millones de pesos colocados a través del fideicomiso RD Vial. Esto evidencia la confianza que los agentes financieros de la República Dominicana han tenido en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que han apostado a invertir sus recursos en este instrumento financiero que es el fideicomiso RD Vial. Deline, en el caso de esta gestión que tú concluyes, ¿cuántas obras se realizaron y cuántas están para inaugurarse en las próximas semanas? Llegamos, Caminero, como ustedes recordarán, en medio de la pandemia, un país totalmente paralizado. Escasas obras tenía en ese momento en ejecución el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, menos de 60 obras. Comenzamos primero a respetar la continuidad del Estado y respetar contratos existentes, los cuales en su gran mayoría no estaban en ejecución a la par que montábamos procesos de licitación. El montaje de un proceso de licitación conlleva un tiempo que va de 3 a 6 meses de una manera mínima. Y necesitábamos activar la economía, pero además también impactar una serie de comunidades y de necesidades que demandaba el país. Igualmente, cambiar la matriz de inversión. Veníamos de muchos años de una inversión concentrada en las grandes urbes, Distrito Nacional, Santo Domingo y algo en Santiago, pero que había descuidado el resto del país y sobre todo las comunidades más pequeñas, porque la visión que había era una visión de buscar crédito político, no de ir donde está la gente o potenciar el desarrollo de la gente en su territorio para que estos puedan permanecer aquí. Comenzando de esa manera, hemos llegado al día de hoy al desarrollo de 755 proyectos de distinta naturaleza, desde pequeños, medianos, a grandes proyectos. De lo que hemos concluido al día de hoy, 24 de febrero del año 2025, unos 590 proyectos de 755 que se han desarrollado a lo largo de estos 4 años y medio que hemos tenido al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. De esos 590 proyectos ejecutados. De esos 590 que evidentemente no tenemos el tiempo para repasarlos todos, ¿cuál usted entiende que son los más importantes y que quedan como un legado de esta gestión? Laura, la importancia de los proyectos es muy relativa. Puedo decirte que en el día de ayer, domingo, nosotros, acompañado del presidente de la República, Luis Abinader, y del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del presidente del Tribunal Constitucional, el de la Suprema, el doctor Henry Molina, y el del Tribunal Constitucional, Napoleón Esteves, inauguramos la ciudad judicial de Santo Domingo, de la provincia de Santo Domingo. Estamos hablando de la obra gubernamental más grande que se ha construido en la República Dominicana, 46.000 metros cuadrados de construcción, donde se alojará el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública. Una obra desde el punto de vista institucional de mucha trascendencia. Sin embargo, en la mañana estuvimos recorriendo en Río San Juan unos 23 kilómetros que van desde el circuito de Río San Juan hasta San Rafael, Copellito y una serie de comunidades pertenecientes al municipio Río San Juan. Para la gente de Río San Juan no es el Palacio de Justicia la obra más trascendente del ministerio, sino son esos caminos vecinales que construimos, que representan para ellos
la esperanza, su bienestar y sobre todo una larga espera. Entonces, por eso te hablo de la relatividad de las obras. Hay obras, evidentemente, que potencian el desarrollo de una región. Nosotros, cuando construimos la carretera que va de Guayubín, La Mata de Santa Cruz, Cruce de Copey, Manzanillo, estamos potenciando esta zona porque esta vía acorta la distancia entre Santiago y el puerto de Manzanillo en aproximadamente 40 minutos. Entonces, fíjate cómo hay obras que abarcan, impactan el aspecto institucional, otras comunidades, y las hay como esta que he hecho referencia y a las que ha sido uno de los ejes centrales de nuestra inversión, que potencian toda una región, como en este caso la línea noroeste. Entonces, puedo decirte que obras como una recientemente también inaugurada hace una semana, la extensión de la ecológica, que la estamos ya conectando con las Américas y que viene a ser parte del circuito de la circunvalación de Santo Domingo, va a potenciar el desarrollo de todas estas áreas porque se podrá construir a lo largo de su eje un gran cinturón logístico de abastecimiento, como ya lo hay una importantísima empresa que después que se inició la construcción de esta vía ha desarrollado allí un centro de expendio donde cientos y cientos de camiones salen, pero además también por lo estratégico que es, comunica el puerto de Jaina con el puerto Murti Caucedo, el aeropuerto de las Américas con el aeropuerto de Higüero, pero además también a través de la circunvalación y de esta vía, las tres regiones del país, es decir, el sur, el norte y el este. Y lo que falta es muy poco en términos de kilómetros de construcción. ¿Qué tiempo pudiera tomar? ¿Y a cuál te refieres? A esa conexión. No, llegamos ya a la Panamericana, que la Panamericana tiene una conexión directa con las Américas y hay unos 800 metros. Solo 800 metros. Sí, 800 metros que conectarán directamente con el puerto multimodal Caucedo, pero hoy perfectamente hay una interconexión entre la ecológica y las Américas a través de la Panamericana. O sea que solo faltan esos 800 metros. Así es. ¿Y en qué tiempo pudieran estar listos? Deberán de estar a agosto de este año de continuar el ritmo que han llevado hasta ahora. Vamos a hacer una pausa y volvemos ahora. Bien, señores, estamos de vuelta con esta conversación especial con el ingeniero del INE Ascensión, ministro de Obras Públicas. Ministro, tengo la impresión que su despedida nos señala que usted irá a alguna otra posición muy importante del gobierno. Y quería preguntarle, escuchándolo hablar, ha mencionado usted que una licitación se toma 3 meses a 6 meses. Todo lo que conocemos, la dinámica del Estado, sabemos que eso se puede prolongar mucho más. Estos 4 años, más de 4 años al frente del ministerio, ¿cuáles son las reflexiones para mejorar la calidad, la eficiencia del Estado Nacional que usted pudiera aportarle al gobierno? Evidentemente, la ley de compras y contrataciones que reviste ayuda a la transparencia que necesita el país y a maximizar nuestra inversión para darle un mejor uso a los recursos del erario, amerita que para en determinadas situaciones agilizar los procesos. Está en curso una modificación de la ley que propugna por ello. Por ejemplo, las emergencias. En las emergencias se está planteando, que no está en la presente ley, el que haya un listado de empresas en determinados renglones que por una serie de elementos de cumplimiento, de capacidad financiera, pudieran ser elegibles de manera directa para el desarrollo y la ejecución de trabajos que se puedan presentar. Te pongo un caso. Cuando pasó la tragedia del paso bajo nivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez, el hacer un proceso aún de emergencia en esta vía te puede llevar un tiempo de 30 a 90 días. Se pudiera llevar a un proceso de emergencia que agiliza
determinados trámites. Es distinto si tú tienes un listado de empresas con una acreditación y con una puntuación, y entre esas empresas se busca un mecanismo de selección que pudiera ser hasta al azar dentro de empresas con un background ya preestablecido a los fines de que puedan tener una intervención directa. El segundo elemento que es fundamental es la planificación. Si no hay una correcta planificación en las ejecuciones, los procesos te llevan tiempo y las ejecuciones no pueden tener el ritmo deseado. Tercer elemento, la República Dominicana todavía tiene una deuda acumulada en materia de infraestructura sumamente importante, y esto te genera una serie de demandas, e inclusive cuando se termina en el asfaltado, tú asfaltas un sector, el sector que está contigo, si está sin asfaltar, yo digo que las comunidades pasan de dos momentos: un momento en que han perdido la esperanza porque tienen toda su vida esperando, y otro en que entonces se desesperan cuando ven que al de al lado le están proveyendo el servicio que ellos están esperando y que ellos todavía no lo tienen. Entonces, a todas estas cosas hay que entender la realidad del país y hay que tener una respuesta consona con nuestra realidad, siempre apostando en cuidar los procesos y garantizar la debida transparencia. Pero desde inicios del gobierno se depositó un proyecto en el Congreso Nacional que tenía vocación precisamente a modificar y flexibilizar algunos aspectos de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Eso no ha sido aprobado y bueno, la pregunta sería si hay posibilidades de que se siga impulsando esa modificación que ha sido señalada en varios momentos como una estructura excesivamente rígida para dar respuesta a ciertas circunstancias. Está en curso, inclusive hay una comisión que ha estado trabajando, en algún momento nosotros hemos sido consultados por esa comisión que la empezó la entonces, hoy ministra Farideh Raful, encabezaba esta comisión y está en un estado bastante avanzado. Más que flexibilizar, lo que busca es ajustar a la realidad. Ya es una ley que data del año 2006 y que requiere, ante la dinámica de la economía y de nuestra realidad, amerita una actualización para la que se está trabajando. Ese proyecto incluye una socialización con el Ministerio de Obras Públicas y con las otras estructuras. Sí, con todas, sí, se tuvo. Participamos en varias reuniones con la comisión que manejó y con la propia Dirección de Compras y Contrataciones, que también hizo importantes aportes referente a esta ley, a este proyecto de ley. Delitne, en el caso habla de que se empezaron 755 proyectos, de los cuales 590 han sido ejecutados e incluso inaugurados, pero quedan muchos proyectos, cientos y pico. Está la carretera 165. que va desde Santiago hacia la capital, el del kilómetro 9. Está el proyecto que está en ejecución sobre Isabel Aguiar y el túnel que va hacia, porque veo que están en todo el entorno de la bandera, la Plaza de la Bandera, en construcción permanente. Está proyectos como el de construir un puente para sustituir el que está ahora aquí en que conecta la zona flotante, el flotante. ¿Cuáles de estas obras tú entiendes que ha sido fundamental y que te hubiese gustado inaugurar? Ya no, porque sería en 2 días que entregarías el... Bueno, pero en estos 2 días estaremos inaugurando. Hoy, saliendo de aquí, me traslado con la señora vicepresidente a inaugurar un puente en Perobrán que han estado esperando estas comunidades, junto a 2 obras más, una en Los Girasoles y otra en Santo Domingo Este. Ayer estuve también en Sánchez Ramírez, específicamente en Cotuí, o más que en Cotuí, en la comunidad Comedero Abajo, Comedero Arriba, Hernando Alonso, donde hay un circuito de unos 23 kilómetros que no nos dio el tiempo de nosotros inaugurar y que estará ahí para cuando el presidente disponga, ya con
las nuevas autoridades y mañana nos vamos a trasladar a Las Matas de Farfán para inaugurar la carretera junto a la primera dama, la Mata de Farfán, Carrera de Yegua. Y van a quedar cerca de 40 horas que no nos dio el tiempo de hacer acto de inauguración, pero que ya están en servicio en las comunidades y es lo más importante. Debo decirte, Caminero, que para agosto de este año el 90%, el 95% de los grandes proyectos que ha estado desarrollando el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones deberán de continuar, evidentemente, su ritmo de trabajos deberán de estar concluidos. Mira, deberá de concluirse Circunvalación de Baní, deberá estar para abril o mayo. Circunvalación de San Francisco, también para esa fecha. Malecón de Nagua para mayo o junio. Circunvalación de Moca o Cruce de Chero para junio o julio. Esa que tú mencionas, que es 27 de febrero con Isabel Aguiar, pintura, deberá estar lista para octubre o noviembre de este año. Estamos hablando de una obra que se empezó con los, bueno, Percio tiene buen conocimiento de ella, con los fondos de Aerodón. La de la Plaza de la Bandera tomará más tiempo, es una obra más grande y ahora es que recién se está iniciando. Los trabajos, si va a un túnel, los trabajos del kilómetro 9, abril o mayo deberán de estar ya totalmente finalizados. O sea que estamos hablando de que en un periodo de unos 6 meses estarán concluyendo muchas de las principales 60 obras. Esas obras que ustedes están viendo en el spot que se ha estado colocando y que en mi voz nos referimos, son justo esas obras que para agosto pudieran estar terminadas, reitero, continuando el ritmo que venían ejecutándose. Ministro, ¿y no es arriesgado un cambio de la naturaleza que estamos viendo ante la inminencia de la conclusión de todas estas obras y que puedan atrasarse hasta por los cambios naturales en los procesos administrativos? Algo que ha caracterizado el gobierno del presidente Luis Abinader es la continuidad del Estado. Hemos podido llegar a esta cantidad de obras gracias a esa visión y esa política de continuidad del Estado, porque rescatamos obras que tenían decenas de años paralizadas y estoy absolutamente seguro de que eso continuará. Además, el ingeniero Eduardo Estrella no es ajeno a todos estos trabajos. Fue a su salida del Congreso, primero en el Congreso, un gran aliado en estos proyectos y en esta visión del presidente Luis Abinader, pero además a su salida del Congreso formó parte del gabinete de construcción donde todas estas obras se socializan o la buena parte de ellas y tiene conocimiento. Estoy absolutamente seguro de que la continuidad, por lo que he conversado con él, además conociendo su trayectoria de hombre público, de que estas obras estarán en estas fechas que yo estoy diciendo porque se mantendrá esa política de continuidad del Estado que ha prevalecido en este gobierno del presidente Luis Abinader. En el caso del presidente que ha puesto, a pesar de que tomó una decisión de nombrar ahí a Eduardo Estrella hasta el 26, sin embargo, ha estado durante todo el mes inaugurando obras contigo. ¿Es un espaldarazo? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, son obras del gobierno, son obras del presidente hechas a través del Ministerio de Obras Públicas. Un presidente bien dinámico, bien activo, que conoce en detalle cada una de estas obras porque decenas de veces de cada una de ellas hemos conversado, le da un seguimiento bastante continuo y sí le agradezco ese esfuerzo que él ha estado haciendo de acompañarnos en obras que indudablemente tienen nuestro sello porque han sido desarrolladas o impulsadas bajo nuestra gestión y en las que él nos ha estado acompañando. Por una razón de tiempo, teníamos cerca de 60 ya en ese estado para inaugurar entre enero al 26 de febrero, que es que dura nuestra gestión, y evidentemente no daría tiempo para las 60,
pero ya en unas, digamos que unas 14 o 15, él, la vicepresidenta de la República, y en el caso de la que he mencionado que se inaugurará mañana, que nos estará acompañando doña Raquel Arbaje, ya también José Ignacio Paliza ha estado con nosotros en inauguraciones para poder tener un acompañamiento de otras instancias del gobierno. Ministro, usted hablaba ahorita de la necesidad de la planificación, de la correcta planificación en el ministerio. Y uno observa que siempre el ministerio tiene mucho más obras que la disposición de recursos. Y hay un sofoque siempre en el presupuesto. ¿Cree usted que hay que variar un poco esa política, no comprometerse con una agenda tan intensa de obras para poder terminarlas en los tiempos justos? Y el otro aspecto que le quiero tocar es la política de mantenimiento. Tenemos una cultura que hacemos las obras, dejamos que se deterioren hasta que no, prácticamente hay que hacerla de nuevo, no la volvemos a mantener. Respuesta a tu primera parte, a tu primera pregunta. Mira, era una necesidad el tener esta cantidad de obras, no solamente por las necesidades, sino también porque había que producir un efecto económico que se logró. Había que activar la economía, y la mejor manera de activar una economía paralizada como la que estaba la dominicana tras el paso de la pandemia o durante la propia pandemia, era necesariamente a través de la activación de obras públicas. De esto hay tratados macroeconómicos. Samuelson habla de esto y lo presenta como una receta. Era necesario. Sin embargo, ya en este momento, y es algo que he conversado con don Eduardo Estrella, en este año pudiera el Ministerio de Obras Públicas, de esas 160 obras que quedan, estar concluyendo ciento y tanto. Por ejemplo, entre el 24, febrero del 24, febrero del 25, y en sus memorias el presidente hablará de ello, nosotros concluimos 131 obras. 131 obras. Deberá de estarse terminando una cantidad más o menos igual, y serán mucho menos las que quedarán para el año 2026, porque además también nosotros teníamos enfocado en que el 90-95% de estas obras pudieran concluirse dentro de la gestión del presidente Luis Abinader, cuyo mandato concluye en el año 2028. Estoy seguro que don Eduardo se concentrará, hará algunas nuevas, pero sobre todo en este año en concluir estas que ya presentan 70, 80, 90 y hasta un 95% de avance, como muchas de estas que he hecho referencia. Sobre la cultura del mantenimiento, fue un elemento que nosotros dimos pasos significativos de avance. Hemos tenido distintos programas que van desde la instauración del peón caminero, que es con personas de las comunidades dándole mantenimiento a caminos vecinales, de brigadas, la contratación de empresas de MIPYMES para el mantenimiento. Inclusive a través del BID desarrollamos una modalidad que nos mereció el reconocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que de MIPYME Mujer, unas 11 empresas lideradas por mujeres para el mantenimiento de caminos vecinales. Lo propio hacemos en Puente. Hay un programa que le hemos denominado el Comepún, que es para el mantenimiento de puentes, que es una de las infraestructuras más comprometidas que tiene la República Dominicana. Hicimos un censo de puentes donde se determinó el estado de 2,000 y tantos puentes que tiene la República Dominicana, y dimos pasos significativos. Nos quedó restante uno que ojalá pueda ser asumido, que es en los grandes ejes troncales, como la autopista Duarte, la autovía del Este o la carretera Sánchez, de contratar empresas para el mantenimiento por tramos. Hasta ahora, este mantenimiento en el que se ha mejorado la eficiencia, porque hemos estado utilizando recursos de RD Vial, se pueda contratar o hacer una especie de un outsourcing para que por tramos se pueda dar este mantenimiento. Hasta ahora lo hemos estado haciendo
con brigadas, y aunque hemos tenido mejoría, si se estableciera una correcta estructura de supervisión y se le diera a empresas privadas, pudiera ser más eficiente el mantenimiento. Pasamos también a dar pasos en la mecanización del mantenimiento a través del equipamiento de girocero, de pequeños tractores para podas de árboles en la carretera, ir sustituyendo la cultura de que los hombres con machete que básicamente todavía continúan y en muchas de nuestras vías todavía se ve esa escena, pero hemos dado pasos significativos o dimos pasos significativos para ir sustituyendo esto y poder instaurar una correcta estructura de mantenimiento. Por cada dólar, dice el Banco Interamericano, que por cada dólar que se invierte en mantenimiento, luego se evitan 10 en reconstrucción. Bueno, en el caso de la producción de obras públicas, Andrés Mato, Licho y el equipo tienen unos materiales que enviaron y que nos están pidiendo que pasemos a ver esos trabajos de obras públicas, sobre todo que esto sin quererlo es como una especie de rendición de cuentas. Dicen los chinos que una imagen vale más que 1000 palabras. Sí, rendición de cuentas, vamos a verlo. Seguimos con esta entrevista simultánea especial con el ministro de Obras Públicas, el ingeniero del INE Ascensión, a propósito de esta especie de rendición de cuentas que hemos tenido, porque hemos hecho un recorrido por estos 4 años de gestión y a propósito de eso no quiero dejar del espacio para que mencionemos cómo va a cambiar esta transición a nivel del trabajo, a nivel de partido, donde usted continuará teniendo funciones importantes. Estaré en mi agenda, que asumo una agenda nacional, lo continúo desarrollando una agenda nacional, tendrá 2 vertientes. Primero, las tareas en mis nuevas funciones que me asigne el presidente de la República, en cuáles programas él entiende que debo de darle seguimiento, y la otra, mi agenda partidaria, ya con más tiempo, con una menor responsabilidad en el día a día, podré desarrollar un trabajo en el partido desde la Secretaría Nacional de Organización para fortalecer nuestra organización, para vincular más la dirección con las bases, las estructuras de base del partido. Estaré caminando, estaré sirviéndole de voz a buena parte del partido que requiere en estos momentos que dirigentes importantes, dirigentes nacionales, nos ocupemos de escucharlos, nos ocupemos de conocer sus inquietudes. Hay mucha gente que está contenta o descontenta con las posiciones públicas dentro del partido. En un conglomerado tan grande hay las dos cosas, Percio. Necesitaría pasar la mano. Muy felices. Y otros. Ministro, quería plantearle este tema, que es muy frecuente. Bueno, hemos hablado de alrededor de 590 obras que se han dejado por todo el territorio. Y todos tenemos la experiencia de ver que mucha inversión pública que se hace en grandes vías, se están haciendo ahora mucho las circunvalaciones para ir descongestionando el tránsito. Sin embargo, no tenemos la prevención de cuidar las áreas laterales para el embellecimiento de esas vías y para la posibilidad de futuras expansiones. La ley establece límites en eso, sin embargo, parecería que nunca se cumple. Entonces, hacemos una vía y de pronto la gente prácticamente se sube en la vía y construye edificios, después hay que estar expropiando propiedades porque deberían ser preservadas como áreas de expansión de esa carretera. ¿Qué pasa ahí? En ese aspecto, Percio, es uno de los grandes aportes que dejamos. Como apéndice de la Comipol, que ha tenido una función muy exitosa en la asistencia vial, desarrollamos un cuerpo que se llama Codevial, que es control de derecho de vía, justo para que a esas avenidas y esas circunvalaciones que se construyen, se coloca una patrulla permanente para proteger el derecho de vía. Esa comisión está conformada no solamente por militares, está comandada por militares, pero tiene ingenieros, tiene abogados,
y tiene todo un manual de funcionamiento donde yo te puedo garantizar que las vías que en esta gestión se han construido, se ha preservado el derecho de vía. Es más, hemos recuperado a través de esta unidad espacios que habían sido ocupados en vías anteriores para poder garantizar lo que tú bien dices, que cualquier ampliación se pueda desarrollar dentro de ese espacio del derecho de vía. Este es uno de los grandes aportes que en materia de institucionalidad siento que hemos dejado, que le estamos dejando al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Para que tengas una idea, durante estos 4 años y medio, en expropiaciones, nosotros hemos hecho una inversión superior a los 4.000 millones de pesos. Y mucho de ese dinero pudo haberse economizado, pudo haberse evitado si hubiese habido en el pasado una entidad que hubiese preservado estos derechos de vía. En vía como la circunvalación de los Alcarrizos, sobre el trazado de la propia vía. Una vía que empieza en el año 1997 y que lamentablemente todos los gobiernos que hemos tenido desde esa fecha hasta que llegamos nosotros la habían dado de lado. Y sobre el trazado se aposentaron centenares y centenares de viviendas, al extremo que hemos llevado a este momento más de 1.100 expropiaciones, muchas dentro del propio trazado que tenía la vía, fruto de esa inobservancia a la ley, que es una ley que debe ser también actualizada porque es de 1938. Esas expropiaciones que históricamente en el país han traído muchísimas dificultades a nivel judicial, ¿se han ido saldando o quedan pendientes? Laura, este ha sido un gobierno pagador. Yo puedo decir que rompimos una inveterada costumbre de no pagar las expropiaciones. Hoy, el 80% de todas las expropiaciones que nosotros hemos hecho, las hemos pagado, y las que no se hemos pagado están en desarrollo. La legislación que debe de ser, y yo pienso que el legislador debiera de revisar esto, porque cuando se hace una vía también le da una plusvalía a los terrenos que quedan consigo, que quedan contiguos. La ley protege, las nuevas legislaciones protegen el derecho que tienen estas personas que son expropiadas. Yo diría que a veces hasta se abusa de este derecho porque nos limita bastante hasta en las declaraciones de utilidad pública. Pero este gobierno, puedo decirte que ha sido un gobierno pagador, y lo evidencia el hecho de que hemos pagado más de 4.000 millones de pesos, donde hemos saldado compromisos en algunos casos de administraciones anteriores. Delite, ¿te ha tocado realizar en varias provincias del país conferencia en defensa de lo que es las ejecutorias de gobierno de Luis Abinader? Se llama El País que Construye Abinader. Pero además lo hace porque eres el secretario general, el secretario de organización del Partido Revolucionario Moderno. Estamos frente a un reto que tiene el partido y el gobierno de evitar que no se desaten los demonios en la escogencia de los candidatos. Para el 26 viene la renovación de las autoridades. Tú has planteado que el presidente Luis Abinader sea el presidente del partido. Me gustaría conocer de tu parte cuál es el consejo que tú como secretario de organización, y de entender lo que acabo de decir, de que sin un buen gobierno, sin una unidad del partido, no hay 28. Ustedes son comunicadores y más que yo saben lo que es la construcción de un relato. Este es un gobierno cargado de éxitos, un gobierno que ha trazado el camino en muchísimos aspectos. Hoy el país es mucho más institucional, cargado y preñado de obras, no solamente a través del Ministerio de Obras Públicas, sino también desde otras instituciones. Entonces, me he arrogado el derecho y la tarea de difundir estas realizaciones, a la par que converso con los compañeros del partido sobre la necesidad de fortalecer
nuestra organización, de que ellos también asuman esos elementos y ese aporte que ha colocado el gobierno del presidente Luis Abinader para que lo puedan utilizar como bandera de promoción en sus comunidades y en las áreas que ellos representan. Evidentemente, la victoria del año 2028 estará asociada íntimamente a cómo concluya el gobierno del presidente Luis Abinader. De concluir como ha ido, la victoria está garantizada siempre que también garanticemos la otra pata de la mesa, que es la preservación y el fortalecimiento de la estructura política que es el Partido Revolucionario Moderno. Digo que el 40% del 28 lo garantiza el gobierno, el otro 40% lo garantiza el partido y el 20% restante, quien sea la persona que represente la boleta de nuestra organización en esas elecciones. ¿Solo un 20% el candidato o candidata presidencial? Laura, los partidos en el gobierno no pierden, no le gana a la oposición, pierden ellos. Cuando tienen una mala ejecutoria, hay una crisis económica o se dividen. Esa es la historia. ¿Y qué pasará a lo interno entonces del PRM en ese proceso de elección de ese candidato o candidata que en principio por el mandato de la ley tiene que ser elegido a finales del 2027? El PRM ha hecho acopio de experiencias del pasado y yo estoy absolutamente seguro de que Luis Abinader terminará mejor de que como empezó y que el Partido Revolucionario Moderno estará cohesionado alrededor de la boleta, de la fórmula electoral que en los distintos niveles lleve en las elecciones del año 2028 y de que nuestra gente va a trabajar por el fortalecimiento de nuestra organización y es justo lo que he estado conversando, de que aumentemos ese espacio y ese poder de representación, pero que también los funcionarios les demos a ese partido la posibilidad de que pueda jugar ese papel como interlocutor válido entre sus comunidades y el gobierno. Pero veamos, si decimos que un 40 depende del gobierno y un 40 depende del trabajo del partido, básicamente es lo mismo que decir que con cualquier candidato se va a ganar. Si la organización es fuerte, el candidato aporta un extra, aporta un 20, en mi juicio. Aporta que es muy un poco. 20. Pero yo puedo, el país está lleno de historia. El PRD en el 78. 78 gana con don Antonio Guzmán. Gana en el 82 con Salvador Jorge Blanco. Pierde en el 86, entre comillas, por situaciones internas. Y una situación también provocada en el año 1984. El gobierno de Hipólito Mejía, ¿por qué no alcanza Hipólito Mejía la reelección? La crisis de Baninter, pero también una división interna que tuvo el PRD de entonces por motivo de la reelección. Leonel Fernández le pasa la antorcha a Danilo Medina. ¿Por qué? Porque fueron unificados en las elecciones del año 2012 y hubo un gobierno que trabajó también para posibilitar esa reelección. Pierden en el 2020. Una de las razones por las que pierden en el 2020 es por la división que tuvieron, la decisión que produce la salida de Leonel Fernández. Entonces, ahí está. Yo llamo lo que se llama marca partido, que es a lo que debe de apostar el Partido Revolucionario Moderno, y es justo lo que quiere dejar Luis como legado, no solamente para el PRM, sino para el país. Cuando Luis, el presidente Luis Abinader, en la reforma constitucional establece y coloca un candado a la perpetuidad del poder, lo que quiere significar con ello es de que el país debe de renovarse y la marcha de la institucionalidad del país no puede depender de un liderazgo mesiánico. Ahora, y lo propio también para el PRM. El PRM no puede depender de una figura. El PRM es un conglomerado y tiene un activo bastante nutrido de muchos líderes
que cualquiera pudiera bien representar a nuestra organización. Usted parece estar imponiendo al presidente un nuevo desafío, porque el presidente en esa historia PRD-PRM es el único que ha podido mantener el partido en el poder con una misma persona. Es su primera experiencia. Ahora tendría él que dar la garantía de que no yendo al poder como candidato, mantenga el partido en el poder, bien por el resultado de gobierno o bien por la calidad del candidato que lo pueda. Y habría que decir siempre, dependiendo de cómo juegue el otro, porque todo el que compite puede ganar hasta jugando malo si el otro juega peor que él, que es el caso de la oposición. Sí, así es, pero por eso hago énfasis en el partido. Yeah. El partido es tan importante de cómo concluya el gobierno. Quien sea el candidato o la candidata tiene su cuota de importancia, pero lo más importante son estos dos elementos a lo que he hecho referencia y se lo he señalado con ejemplos. ¿Ve usted con ejemplos algún concretos. riesgo en el orden interno, en el esfuerzo de elegir a un candidato o candidata? Apuesto a que no nos vamos a equivocar. Ahí está la historia. Y un elemento esencial que ha tenido el PRM fue que salvó el sistema de partido político de la República Dominicana. Observa los tres principales partidos, los partidos tradicionales, reformista, PRD, PLD, en los niveles que hoy están de disminución. Entonces, una organización relativamente nueva como el PRM, solamente con 10 años de existencia, debe verse en el espejo de esas organizaciones. ¿Qué hicieron esas organizaciones que las llevó a tener una tan poca representación del electorado? Ahí está 10 la años historia. en el cascarón, pero al final también una decisión del tradicional PRD. Bueno, pero es nuevo, porque fíjate que también el PLD fue una decisión. Tú no puedes decir que el PLD nació en el 39, aunque fue una decisión del PRD, ni que la Fuerza del Pueblo nació. El PRD ha sido una vaca paridora. El gran paridor de partidos. Muchos partidos. Hay una narrativa de la oposición señalando de que ellos van a respetar la ley que establece que en el 2027 la escogencia del candidato. Sin embargo, ellos están preparando, incluso hablan de escoger un candidato, una modalidad a lo estilo Abel Martínez en el 2020, 3 años y pico después, violando lo que establecía la ley electoral. En el caso del PRM, que tiene que escoger un candidato quizá no conocido como el presidente Luis Abinader, que cede en el 28 porque la Constitución se lo prohíbe. ¿Cuándo crees tú que debe ser escogido o debe ser escogido el candidato del PRM, en el 26, en el 27 o quizás desde ahora? Cuando lo establezca la ley. Una organización que aspire a regir los destinos de un país y que quien gane cuando se juramenta, jura en el Congreso para el país de respetar y hacer respetar la ley, tiene que empezar respetando la ley. Ministro, La Junta Central Electoral se ha referido ya sobre ello, sobre los plazos. Entonces, si se va a respetar, pongámonos todos de acuerdo y modifiquémosla, que podemos, en definitiva. Bueno, los partidos políticos la pueden modificar porque son los que tienen la representación en el Congreso, pero debe respetarse. Como dice la ley, corresponderá en octubre del año 2027 la escogencia de las candidaturas. Bueno, pero se están de acuerdo en hacer una ley para el asunto de los candidatos independientes. Si quiere que se modifique, pero mientras esa sea la ley, debe de cumplirse. Pero la pregunta sería si el PRM entiende conveniente que se modifique. No se ha planteado. En el PRM no se ha planteado. Este pronunciamiento que hago es un pronunciamiento directo o personal, y lo hago muy a la luz de unas recientes declaraciones que ha hecho la propia Junta Central Electoral, donde ha advertido. Lo que yo pienso es que debe de pasar de la advertencia y a quienes sancionen. Bueno, pero la ley establece hasta la inhabilitación
de las candidaturas que se promuevan con anticipación. Ministro, pero vamos a ver lo siguiente. Más allá del deseo del partido, parecería que la sentencia del tribunal, con el último punto que plantea Caminero de las candidaturas independientes, requiere de una reformulación para crear las condiciones que le permita al sistema de partido poder manejarse dentro de Oye, eso. el PRM, la Fuerza del Pueblo y el PLD están de acuerdo en esa. Que los partidos se han puesto de acuerdo frente a la Junta. No, se habrán puesto de acuerdo en una visión más o menos parecida con el tema de la candidatura independiente. Pero lo que yo planteo, yo no estoy valorando de si sea bueno o si sea malo. Lo que estoy diciendo es que si hay una legislación y esa legislación es vigente, mientras esté vigente, usted está obligado a cumplirla, esté usted de acuerdo o no. Si usted está en desacuerdo y los actores pueden variarla, Claro. entonces que se varíe. Ahora, si no se varía, estamos obligados a cumplirla y la Junta Central Electoral obligado a que se cumpla. Sí, Pero es suficiente el tiempo que plantea la ley de partidos, porque estamos hablando de construir y desarrollar una candidatura presidencial en un plazo de apenas 7 meses. Pero, Laura, es que cualquier figura que aspire a la presidencia de la República no se construye en 1 año, ni en 2 años, ni en 3 años. Es una construcción que viene de un desarrollo social, de un desarrollo político, no fruto de una promoción de 2 meses o de 3 meses. Esa promoción es para que la población pueda escuchar su propuesta y su oferta de gobierno. Ella viene de un trabajo permanente y de un trabajo cotidiano que le gane un reconocimiento de la ciudadanía. Es así, o sea, esto no es un mercadeo de que vamos a colocar en 3 meses un determinado producto, Bueno, sino hay un campañas, ejercicio. las campañas electorales sí responden a ciertos marcos de tiempo. Sí, pero más con la propuesta. Más Ministro, un tema de pero propuesta. vamos a verlo de otra manera. Si usted está de acuerdo con que los partidos se pongan de acuerdo y si hay que modificar la ley, se modifica y probablemente habrá que modificarla partiendo de las candidaturas independientes, ¿estaría usted de acuerdo en que se cambie el plazo para la candidatura presidencial? Creo, con el que está, yo creo que es suficiente y ha sido un elemento que ayudó al sistema de partido político. En el caso muy particular del PRM, que en su momento se discutió el tipo de primaria que debía desarrollarse, ha sido un elemento y un instrumento que nos ha ayudado porque la hemos respetado la ley. A quienes la han respetado han tenido sus consecuencias. Deline, ya estamos en el final del programa. Vamos a cederle unos minutos para que se despida. Bueno, quiero agradecerles a ustedes, a Telemicro, esta grandiosa oportunidad de poderme despedir del país desde mi rol de ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. En esta entrevista, y ya tan cercano como el día de mañana, cierro un ciclo de mi carrera pública con mucha satisfacción, con el agradecimiento de ese equipo que parte está aquí, que me ha acompañado, dándole las gracias a Dios, al presidente Luis Abinader por esta oportunidad de poderle servir al país a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a todos los medios de comunicación, al pueblo dominicano, al país que con su apoyo y con sus críticas en otras ocasiones nos ha ayudado a que podamos desempeñar una gestión que está ahí para que la presente y futuras generaciones la puedan valorar. Acepto y he aceptado las críticas. Las críticas hasta en estos últimos momentos para quienes la han hecho de distintas maneras. Les ofrezco mi perdón, les ofrezco mi reconocimiento y sobre todo el hecho de que me voy de esta posición sin ningún tipo de rencor, solamente me voy con la satisfacción del deber cumplido a cumplir, valga la redundancia, otras tareas nacionales a través de las funciones que me otorgue el presidente de la República y a través de mi partido al que voy
a trabajar de manera denodada para que pueda preservar el poder más allá del año 2028. Las tareas no son como las obras, pequeñas ni grandes, son con el espíritu y la vocación con que se asuman. Y yo he desarrollado a lo largo de mi vida una vocación de servicio. Por eso he escogido la actividad política y la administración pública como mi modo de vida. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias al país, gracias a esos cientos y cientos de colaboradores sin cuyo esfuerzo no habría sido posible lo que hemos todos juntos conseguido, de que estoy absolutamente seguro de que estamos dejando un país desde el punto de vista de la infraestructura en mejor condiciones de que como lo asumimos en el año 2020. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti. Gracias a usted, ministro. Y bueno, ya estaremos atentos a esas nuevas funciones y sobre todo a ese trabajo también desde el partido. Mientras tanto, despedimos al ingeniero del INE Ascensión, ministro de Obras Públicas de la República Dominicana, quien ha estado con nosotros presentando los detalles de estos 4 años de gestión que, bueno, ya concluye próximamente para iniciar nuevas funciones. Gracias por haber acompañado al Grupo Telemicro en este cierre de esta gestión. Ingeniero, y de esta forma llegamos al final de esta entrevista simultánea especial por todos los medios del Grupo de Telemicro, Telemicro Canal 5, Telecentro Canal 13, Digital 15, Telemicro Internacional y una red de más de 100 emisoras en todo el país. Estuvimos con ustedes Percio Maldonado, Alberto Caminero y una servidora, Laura Castellanos. Sigan en sintonía con el Grupo Telemicro.